Les voy a pedir que vayan conmigo a Hechos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Sí? Cuando lo vayan teniendo pueden decir amén. Entonces vamos a leerlo. Si ya todos lo tienen, vamos a leerlo. Dice la palabra, vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo el primero y ustedes el segundo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria aquí en qué parte de la historia de la iglesia estamos. Estamos en una parte apenas se está formando la iglesia, pero ya tiene un pequeño sistema de servir a la gente, ya tiene una organización, vamos a decirlo de esa manera. Si bien no se reunían dentro de 4 paredes, no tenían templos como nosotros, ya era una organización, ya era una iglesia, ya se reconocían como tales, ya la gente sabía que ellos eran cristianos y que de cierta manera servían, que tenían ciertos hábitos y ciertas costumbres. Entonces, si nos vamos un poco atrás en Hechos, pues vamos a ver una cosa que es muy constante. Los apóstoles permanecían en oración, siempre permanecían en oración, y lo que es importante, permanecían predicando la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué es predicar la palabra de Dios en este contexto? Ahorita predicar la palabra de Dios es tomar la Biblia, estudiar un pasaje y exponerlo. Pero en este contexto, ¿qué era predicar la palabra de Dios? Todavía no estaba este libro. Y eso ya todos aquí lo sabemos. No estaba la Biblia formada como tal. Lo que los apóstoles predicaban, y podemos verlo ahí en Hechos 2, es todas las profecías y las interpretaban en Jesús. Así, simple. Y causaba un choque esa predicación, porque los judíos que todavía no aceptaban a Jesús como Mesías, ellos tenían todas sus costumbres, ellos tenían toda su raíz hebrea bien marcada, su raíz judía bien marcada. Y los cristianos les estaban diciendo: es que ustedes, eso es lo que predicaban, lo que predicaban era: ustedes al que mataron, los culpaban de asesinato, al que mataron, a ese que mataron nosotros predicamos para perdón de pecados. ¿Y para perdón de pecados de quién? De ustedes mismos, que ustedes los mataron. Era una confrontación que no sé si alcanzamos a entender en nuestras mentes. A veces a mí no alcanzo a comprender la magnitud de ese choque, porque es un choque completamente muy, muy fuerte. Pero a ellos no les daba miedo predicar la palabra de Dios, permanecer predicando la palabra de Dios. A Pedro, a Juan, a Santiago los encarcelan, a Pedro y a Juan más de una ocasión, y ellos se sienten gozosos de ser tomados dignos para sufrir por causa de la predicación de la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo el pasaje, es lo que está diciendo, porque dice: en aquellos días, bueno, en el versículo dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay una frase muy interesante. Antes de esa parte quiero hacer una aclaración. Cuando habla de la murmuración que hubo de los griegos contra los hebreos, no era específicamente gente griega, sino judíos de habla o de cultura griega, más conocidos como helenistas, o la traducción en griego es helenistas. Reclamaron a los judíos que todavía tenían el habla aramea o
alguna otra habla que estaba por ahí, y tenían todavía muy marcadas las raíces del judaísmo. Y había una queja que si te pones a pensar, y hasta donde lees en el primer versículo, es una queja muy lógica, ¿sí? ¿Cuál es la queja que hay ahí? ¿Alguien que guste participar? ¿Cuál es la queja que hay ahí en el primer versículo? ¿Qué dice? Las viudas desatendidas. Las viudas desatendidas. En pocas palabras les están diciendo, ustedes no están sirviendo para servir. ¿Qué onda? Así les están diciendo los helenistas a los judíos, porque la labor más importante del cristianismo a lo largo de los siglos es servir. Y eso se quedó muy marcado desde el principio. Entonces los helenistas están diciendo, pues ustedes que dicen servir no están sirviendo. Están siendo disparejos en su manera de servir, entonces no están siendo justos. Es un reclamo verdaderamente fuerte. Aunque no está hecho directamente a los judíos, es peor porque está a manera de murmuración. Allá entre aquellos se empezaba a murmurar. Eso indica problemas. Cuando una organización crece, pues hay problemas. Cuando los primeros discípulos empezaron a crecer, había ese problema. Ahora cuando dice que los discípulos crecían, no se refería a que crecía todo el cristianismo. Se refiere a que crecían en específico los laicos que predicaban. Lo podríamos entender de esa manera hoy en día, en palabras muy entendibles. Entonces, hay una queja que parece lógica. ¿Has escuchado esa queja hoy en día? ¿No? A ver, ¿has escuchado esa queja de que los cristianos no servimos hoy en día? Sí. Ah, sí, ya cambió, ¿verdad? La de las viudas no. Hoy en día está la misma murmuración en el mundo. Pero ¿cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Y cómo debemos reaccionar nosotros? Eso es lo importante. Quejas siempre va a haber, eso lo sabemos. A nadie le va a gustar en absoluto una manera de servir, porque al mundo no le gusta en absoluto o por completo la manera de servir de Dios. Y es la mayor muestra de servicio, venir a morir por ti en una cruz. Entonces, problemas o conflictos con murmuraciones siempre vamos a tener. Pero ¿cómo reaccionaron los apóstoles a eso? Es muy interesante. Dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ándale. Si hoy en día se para Pedro aquí en medio y te dice, no es justo que tú dejes la palabra de Dios para que vayas y sirvas en un comedor, ¿qué le dices? Sé sincero. Contigo mismo, no tienes que responder. Pero la mayoría, o estoy casi 100% seguro que todos lo juzgábamos. ¿Pero cómo, Pedro? ¿Qué pasa? Si Jesús dijo, no, yo vine a servir, no a ser servido. Y cuando está diciendo eso Jesús, está lavándole los pies a los discípulos. Está realmente haciendo una labor de servicio física. Entonces, ¿nos causaría ese choque o no? O algunos no y algunos sí. Yo creo que algunos sí nos causaría choque si Pedro viene y nos dice de pronto, oye, no es justo que dejes de estudiar la palabra, lo voy a poner en esas palabras, no es justo que dejes de estudiar la palabra de Dios para que vayas y sirvas. Y el punto es que no está peleado un concepto con el otro, y eso lo entendían los apóstoles. Pero hoy en día nosotros lo tenemos separado. Creemos que evangelizar es una cosa y hacer obra social es otra. Como que le pusimos ahí una rayita en medio de, bueno, yo me dedico a evangelizar, nada más yo predico y se acabó. Yo nada más voy y sirvo. Espérate, estás equivocado. La Biblia dice que servir es predicar. Y entonces cuando predicas, cuando entiendes lo que la Biblia dice, predicas con el ejemplo, predicas en acción, ejerces ese hermoso mandamiento de amar a tu prójimo, y entonces sirves en otras maneras, reflejadas en acciones sociales. ¿Sí? Pero no puedes ejercer acción social si no estás entendiendo lo que la Biblia dice. Si ni siquiera tú estás comprendiendo el mensaje y no lo estás predicando y estás haciendo acción social, de nada sirve. Conviértete en una institución de acción social allá afuera. Sobran, pero les hace falta todavía otra más.
aquí vienes, y no me refiero aquí al seminario, al cristianismo, a servir a Dios, vienes a eso, a servir a Dios, no a los hombres. Y servir a Dios se va a ver reflejado en que sirves a los hombres, es una consecuencia, no es el objeto del cristiano servir a los hombres. El objeto del cristiano es agradar y servir a Dios, que se refleja en acciones sociales. Sí se capta la diferencia, sí se ve la diferencia. Entonces, esa palabra, no es justo que, es un poco complicada de entender a muchos cristianos, porque no les parece justo. Ay no, ¿cómo me voy a poner a leer la Biblia 3 horas y ya se están muriendo de hambre? Ya me vas captando por dónde voy. A veces parece no ser justo meterte a la palabra de Dios, meterte a la oración, y que allá afuera se sigan matando unos contra otros, y tú prefieres ir de bondadoso y de superhéroe a meterte en medio del problema. Pero la vas a regar, brother, en serio te vas a equivocar, porque si no vas con la palabra de Dios, ¿a qué vas? Vas a ser otro más ahí discutiendo contra todos. ¿Sí? Me gustó uno de los cantos de ahorita, porque dice que Dios permanece fiel siempre. Eso es verdad. Todos sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que dijo ayer lo dice hoy y lo dirá mañana, lo que estipuló ayer lo estipuló hoy y lo estipulará mañana, ¿por qué pensamos de pronto que podemos invertir esa parte? ¿Por qué de pronto pensamos que podemos ser más sociales que bíblicos? ¿Por qué de pronto pensamos que podemos ser más comunitarios que cristianos? Y eso es muy común hoy en día, y no tan común como hace unos años. Y voy a usar aquí de ejemplo, para una simple comparación, a Juan Wesley. Juan Wesley, cuando él inició el movimiento metodista, no lo inició muy voluntariamente, que digamos. Si conocemos un poco de la historia de Juan Wesley, él no estaba haciendo otra denominación, él simplemente estaba reformando la denominación en la que estaba, que es la iglesia anglicana. Cuando ya se consuma el movimiento y empiezan los metodistas a sembrar hospitales por aquí, comedores por allá, servicio de ayuda, servicio de esto, el objeto de Juan Wesley y del metodismo nunca fue primero servir al hombre. Siempre fue primero agradar a Dios por esa reconciliación que Dios trajo a sus vidas. Todos sabíamos eso, ¿no? Que Juan Wesley es lo que hacía. Él prefería agradar a Dios. Y en ese agradar a Dios se da algo muy hermoso, que es servir a los hombres, para que los hombres se acerquen a la palabra de Dios. Pero si primero vas y sirves sin la palabra de Dios y con el objeto nada más de servir, te vas a equivocar. Vas a hacer simplemente buenas acciones, y las buenas acciones no ni perduran ni causan el impacto que deben de causar, porque les falta la esencia, que es Jesucristo. Les falta esa comunión tuya con Jesucristo. ¿Quieres impactar al mundo? Métete en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, y entonces métete en todas las acciones sociales que quieras y que puedas. Yo no digo que estoy en contra de las acciones sociales, claro que no. Yo no estoy en contra de eso, es un mandato de Dios servir. Pero ¿servir en qué? Servir en la palabra de Dios primero. Mientras no tengamos ese concepto bien definido, nos vamos a equivocar una y otra vez. Y ahorita, ¿dónde está el cristianismo? Simplemente salte de esa visión interna del cristianismo y ponte afuera y ve hacia el cristianismo, y te vas a dar cuenta que nos hace falta estudiar la palabra de Dios. Porque de afuera se ve que unos dicen esto, otros dicen aquello, y hay como 1000 denominaciones, y entonces ¿quién tiene la verdad si todos predican al mismo Dios? Como cristianos, como metodistas, nos hace falta ponernos de acuerdo en servir a Dios escudriñando la palabra de Dios primero. Nos hace falta eso, y no se puede negar. Bueno, lo puedes negar ahí en tu mente, puedes decir, no, pues ese mensaje, esa palabra no era para mí. Puedes hacerlo. Al fin de cuentas tú le vas a rendir cuentas a Dios por lo que tú creas. Pero una verdad es que necesitamos volver a la palabra de Dios.
Y los apóstoles aquí están reaccionando de esa manera. No es justo que yo nada más vaya y haga obra social. Lo voy a poner en esas palabras. No es justo eso. Lo más justo es que yo vaya a la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. Y entonces hay un cambio. Y entonces vamos a pasar al siguiente punto. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora imagínate que está la multitud, están los apóstoles nada más se paran y dicen: no es justo que nosotros vayamos a servir por encima de la palabra de Dios, entonces vamos a ir primero a la palabra de Dios. Ahí entre ustedes elijan a 7 diáconos que puedan servir en las mesas. Ni siquiera ellos los eligieron. Le dijo: no, ya nos vamos, nosotros vamos a la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver qué significa exactamente ir a la palabra de Dios, lo que ellos están diciendo. Entonces, van, eligen la multitud elige a 7 varones, aquí los menciona. Luego los apóstoles vienen, oran por ellos, y después dice ahí en el versículo 7, algo muy bonito. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y viene algo bien importante. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si tú conoces un poco de lo que es el Antiguo Testamento, de Génesis, Éxodo, bueno, de Éxodo y Levítico, un poco más, de lo que era y lo que creía un sacerdote de Israel, un sacerdote judío, te darás cuenta lo difícil que era convencerlos de otra cosa. Porque ellos habían recibido la palabra de Dios directamente de Dios y de los profetas. Y los que andaban allí andaban hablando en nombre de un tal Jesús que ellos no conocían, ni reconocían como Dios. Pero cuando te metes en la palabra de Dios, cuando te metes en lo que te tienes que meter, la palabra de Dios, cuando la hablas, tiene ese impacto ante la gente, ante cristianos, ateos, mormones, ponle el nombre que quieras. Cuando te metes en la palabra de Dios y predicas lo que es la palabra de Dios, tiene ese efecto de cambiar vidas. Y luego vas a decir: bueno, llevamos un chorro de años predicando y no cambian vidas. Yo llevo 2 años en el cristianismo y la iglesia donde vengo está con los mismos. Y la iglesia donde estoy lleva 3 años igual. Y estoy seguro que la iglesia donde estás no ha crecido mucho, que digamos. Pregúntate por qué. Debes preguntarte por qué. Porque es tu responsabilidad como cristiano preguntarte por qué no están creciendo las iglesias. Y no nada más por el hecho de que crezcan, por el hecho de tener más números, no. ¿Por qué el reino de Dios no se está expandiendo? Porque en una campaña evangelística se convierte en 20 y en un papelito dice: se convirtieron 20, pero esos 20 nunca asisten a una iglesia? Pregúntate por qué. Porque aquí dice que cuando la palabra de Dios se predica, se crece en número. Aquí dice que los cristianos crecían, se convertían más al cristianismo, entonces asistían a las prácticas que los apóstoles ya tenían. Si te has hecho esa pregunta: ¿por qué mi iglesia en la que estoy parado no crece? Yo sí me he hecho esa pregunta una y otra vez desde que entré al seminario, una y otra vez desde que soy cristiano. ¿Y sabes qué encuentro? Que predicamos lo que queremos, predicamos muchas cosas menos la palabra de Dios. Tengo una buena idea, vamos a predicar sobre esto, y usando este versículo, tal vez así la gente se convierta. Y son puras ideas de nosotros, pero no es lo que la palabra dice. No estás predicando lo que la palabra dice, no estás haciendo lo que la Biblia dice. Predicar lo que la palabra dice es hacer lo que la palabra dice. Pero ¿cómo vas a hacer lo que la palabra dice si no vas a la Biblia? Si no estudias por revelación, hermano. Es en serio. No podemos estar en el 2014 y todavía seguir con una frase tan ambigua. Porque la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, según la misma Biblia, viene a través de la Biblia. Si no me crees, vamos allá a él, a 2 de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1.
dice el versículo 19, lo voy a leer y espero que y me sigan con la lista. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué palabra profética habla? Específicamente en este contexto se está refiriendo al Antiguo Testamento. En nuestro contexto no se refiere solamente al Antiguo Testamento, se refiere al canon completo de la Biblia. A los 66 libros que están aquí, a este libro se refiere como palabra profética más segura. ¿Por qué entonces buscamos predicar lo que queremos? ¿Por qué entonces buscamos mover sentimientos como iglesia? No estoy acusando a nadie en específico, pero ¿por qué como iglesia buscamos mover los sentimientos de la gente? ¿Por qué? Porque no vamos a la Biblia. Y porque creemos que nosotros somos más inteligentes. Porque creemos que servir es primordial y entonces no tengo tiempo para la Biblia, no tengo tiempo para la oración. Entonces lo primero que se me ocurra como buena idea, eso va a funcionar porque el Espíritu me va a respaldar cuando yo hable, ahí lo dice. Bueno, esas partes te las sabes. Y te las sabes porque te las repitieron nada más cuando estabas más pequeño. Y estoy hablando a la iglesia en general, no estoy hablando a nadie en lo personal, no quiero que nadie se sienta ofendido. Hay que ir, chavos, hay que volver a la palabra de Dios. Voy a insistir toda la predicación y cada predicación que dé. Los que me conocen de más tiempo, los que ya me han escuchado predicar 5 veces anteriormente aquí en Capilla, saben que es lo único que he predicado. Mi primera predicación fue de Eclesiastés 12, donde dice un versículo, y el fin de todo discurso es este: teme a Dios y obedece sus estatutos. O sea, vea la palabra. Y luego en Juan, cuando dice Juan que guardemos para mostrar amor, que guardemos sus mandamientos, nadie que no guarda sus mandamientos puede decirse cristiano. Entonces, guardar sus mandamientos, ¿qué es? La palabra. Luego prediqué desde 2 Timoteo 4, donde algunos pensaron que yo estaba predicando otro libro que leí. Claro que no, estaba predicando 2 Timoteo 4, donde dice que vayas a la palabra. Y hay infinidad de pasajes, chavos, donde dice que tienes que ir a la palabra de Dios. Y hay una razón importante por la que tienes que ir a la palabra de Dios. Primero es agradar a Dios por encima de todas las cosas, amar a tu Señor, mostrarle ese amor a tu Señor. Pero hay otro fuerte motivo, no menos importante, por el cual, y aquí Pedro lo dice en su segunda epístola, en el capítulo 3, no voy a leer, no es necesario que lo busquen, no lo pueden buscar en sus casas, en sus casas. Dice: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y ahí voy a parar. Si Pedro, que fue educado por Jesucristo en el ministerio, Pedro que vio los milagros que Jesús hizo, Pedro que escuchó a Jesús explicar una y otra vez parábolas para los discípulos, Pedro que conocía la voluntad de Jesucristo totalmente, se le hacía difícil entender algunas cosas que Pablo escribía. ¿Qué esperamos nosotros? Que no leemos para empezar, o no hemos leído tanto como debiéramos leer la Biblia. ¿Qué podemos esperar? Luego agarras un versículo ahí en Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene, y dices cualquier cosa. Dices que pecar es malo, que fumar, que tomar es malo, pero sin fundamento, porque ahí lo que está refiriendo el pasaje es otra cosa, y no me voy a meter en el pasaje, pero estoy haciendo una comparación. ¿Sí me entienden la preocupación? Y no es una preocupación mía nada más. Este tema, esta predicación, específicamente este pasaje, la preparé yo, pero hay otros predicadores que están predicando lo mismo,
que están viendo esa necesidad de que en sus iglesias no se está yendo la Biblia. Se cree en las iglesias que ir a escuchar al pastor el domingo 40 minutos y dice que escuchar porque dormitamos es suficiente. Pero ¿por qué los feligreses no están yendo a la palabra de Dios? Porque no ven ese ejemplo en los pastores. Decía el pastor Efraín Reyes que se discipula con el ejemplo. Cuando discipulas con el ejemplo, cuando día con día las personas te están viendo ir a la palabra de Dios, ir a la oración, las personas te van a imitar porque están entendiendo que eso es ir a buscar a Dios. Pero si las personas te ven de evento en evento y de por sí en esos eventos nunca traes la Biblia, eso van a imitar. Y cuando les digas, es necesario ir a la oración, lo van a tomar por vago porque lo que están tomando en cuenta es tu actitud. Es lo que les muestra. Sinceramente fue muy difícil preparar esta predicación. Primero porque sé cómo van a reaccionar muchos, o la mayoría. Pero yo no me voy a detener de decir lo que Dios me dice que diga, porque muchos se van a molestar, ¿no? Entonces se molestan pues no predican. Eso ha hecho que la palabra de Dios se merme de una manera que no tienes idea. Y es triste que querramos y digamos amar al prójimo y no hagamos nada por ello. Sí, les llevamos de comer, tal vez. Sí, damos dinero cuando alguien lo necesita. Pero ¿quién se atreve como Pedro a decirle, no tengo nada, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda? ¿Quién se atreve a decir eso? Y estoy hablando entre seminaristas ahora sí. ¿Quién se atreve de nosotros a decir eso? Así estudiamos la Biblia. Así llevamos nuestro cristianismo. Así vamos a dirigir una iglesia todas nuestras vidas. Yo he visto pastores dirigir iglesias todas sus vidas con ese pensamiento y no seas uno más del montón, chavo. Y esta no es una plática para que te motives. Es una exhortación a que vuelvas a la palabra de Dios, porque cuando vuelves a la palabra de Dios encuentras el amor en la palabra de Dios. Y entonces compartes el amor que la palabra de Dios te muestra que compartes. ¿Qué es primero qué? Ir a la palabra de Dios y enseñar lo que es la palabra de Dios. Y hay un resultado ahí en el versículo 7, bien hermoso, pero que pasamos por alto, porque decimos, no, es que nuestro contexto no nos es que la gente es bien difícil, por eso no viene al cristianismo. Es que hay un chorro de filosofías, por eso la gente no viene a la iglesia. Y es que hay un chorro de comodidad. Y pones un millón de pretextos para decir que esta fórmula no funciona. Pero ahí dice que cuando tú vas a la palabra de Dios y predicas la palabra de Dios, dice que crecía la palabra del Señor. Primero, antes de crecer la iglesia, primero crecía la palabra de Dios. Y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Como qué? Como resultado que la palabra de Dios crecía. Si la palabra de Dios no crece, ¿cómo hay resultados? Ahora me voy a referir específicamente a que la palabra de Dios crezca. Significa que la palabra de Dios se viva, se entienda, se aprenda en tu comunidad. Que si son 12 jóvenes, los 12 jóvenes estén metidos con Dios de una manera tan impresionante que crezcan después el número de discípulos. Es un resultado hermoso, chavos. Y repito, no es por tener más dinero, no es por tener más discípulos, nada más por tener más discípulos, no es por tener en una lista que tienes 80 de miembros en plena comunión y 40 de visitantes. No es nada más por eso. El objetivo primordial es para que la palabra de Dios crezca, para que el nombre de Dios sea glorificado en todo tiempo. Si no, ¿cómo va a ser glorificado? Siempre hago esta comparación y la voy a hacer una vez más. Yo estoy seguro que si tomo a una persona al azar de la calle y lo llevo a una iglesia, la iglesia que sea, y al final le pregunto, ¿qué viste en la iglesia? Y va a decir, pues vi que pues, estaban bien afinados, o tal vez no, pues que se equivocaron un poco, pues esto estuvo chido. Pero lo que no va a decir es, vi que el nombre de Dios es glorificado.
Y lo he hecho, chavos. No estoy hablando sin conocimiento. He metido gente no cristiana a iglesias y les pregunto, ¿qué viste? Mencionan un montón de cosas, menos que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y de la predicación qué entendiste? No, pues que Dios me ama, nada más. Pero no se ve que el nombre de Dios sea glorificado. La predicación de los apóstoles, aquí más adelante en el capítulo 7, que es parte de lo mismo, Esteban se agarra a predicar desde el Génesis. Se agarra a predicar desde el Génesis hasta Jesucristo, y al último les dice, y a Jesucristo ustedes los mataron. Así como va. Les dice, ustedes son culpables y no hay manera en que vayan al cielo. En pocas palabras, o parafraseándolo, de la predicación de Esteban. Y lo matan a causa de esa predicación. Entonces, predicar la palabra de Dios no es nada sencillo. No es nada muy bonito, ni nada que genere aplausos. Digo, voy a aclarar esa frase, no es nada muy bonito para el predicador contemporáneo. Porque el predicador contemporáneo lo que quiere es aplausos y llenar iglesias. Y cree que con métodos lo va a lograr, pero no se llenan las iglesias. Y las iglesias que se llenan, y tú ves vacías, y me refiero a que las ves llenas de gente, pero las ves sin doctrina, las ves vacío, las ves sin rumbo, pues entonces ¿qué caso tiene llenar de esa manera las iglesias? Porque así había muchos en el tiempo de los apóstoles también, gente que nada más iba de relleno. A eso se les refiere como seguidores de Jesús. ¿Quieres ser seguidor de Jesús o quieres ser discípulo de Jesús? Estudia esa frase, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Estudia qué significa ser seguidor de Jesús en Hechos y qué significa ser discípulo de Jesús. Y hay una diferencia enorme. Los discípulos de Jesús, dice la Biblia aquí, que permanecían en la doctrina de los apóstoles. No, hoy en día no hables de doctrina porque los vas a asustar. Primero pregúntale cómo está. Primero investiga toda su vida y luego cuéntale toda tu vida y luego ya. Al final le predicas algo de Cristo y si se convierte, chido, si no, ni modo.